Por favor, abramos nuestras Biblias en el Génesis, capítulo 21. Esta mañana quiero intitular este mensaje El rencor antiguo. El rencor antiguo o el antiguo rencor. Y estamos viendo un fenómeno a través del mundo que no se había visto desde hace aproximadamente más de 80 años. Estamos viendo una manifestación terrible de algo que ha sucedido a través de los siglos, pero que más marcadamente sucedió en el siglo pasado durante los años 1930. Y estoy hablando del antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Es básicamente odio en contra de los judíos, ¿verdad? Hemos visto que desde octubre 7, 2023 hasta ahora, aproximadamente como unos 6 meses, se está levantando este espíritu antisemítico. Y el odio hacia los judíos se está saliendo a la superficie. Siempre ha estado allí, pero ahora está saliendo a la superficie y está siendo muy marcado. Y este conflicto que sucede entre los judíos y en su raíz al mundo árabe, ¿por qué sucede? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué cualquier otra nación, cualquier otra nación tiene derecho a defenderse, pero solamente Israel no? Cuando sucedió el ataque terrorista de septiembre 11 aquí en Nueva York, Estados Unidos comenzó guerras en Irak y Afganistán, donde murieron cientos de miles de personas en Irak y en Afganistán. Y nadie acusó a Estados Unidos de genocidio. Ahora que Rusia invadió a la Ucrania, ya han muerto cientos de miles de personas, y aún Rusia a veces ataca blancos de civiles. ¿Por qué no se le acusa a Rusia de genocidio? El 7 de octubre miramos nosotros la manifestación de un odio muy antiguo, un rencor muy antiguo, cuando elementos de Hamas y muchos civiles entraron a Israel y cometieron atrocidades que la verdad son indecibles, ¿verdad? Violaban a las mujeres, a los hombres, los quemaron vivos, mataban a bebés, les cortaban la cabeza, a un bebé hasta lo metieron a un horno, lo quemaron vivo. Entonces, estas son atrocidades que realmente no podemos comprender. Es un odio que no podemos comprender, ¿verdad? Y por eso he intitulado este mensaje El rencor antiguo. ¿De dónde viene este odio? Golda Meir, la primer ministro de Israel durante la guerra de Yom Kippur, allá en 1973, dijo esto, dice: los árabes pueden pelear y perder y regresar a pelear. Israel solamente puede perder una sola vez. ¿Por qué? Porque hay elementos de día y de noche que trabajan para erradicar a Israel. Hermanos, no anden diciendo ese dicho que dice desde el río hasta el mar, Palestina será libre. ¿Saben lo que están diciendo cuando dicen eso? Están de acuerdo
con genocidio. Lo que quieren decir es que quieren matar a todos los judíos y echarlos fuera de Israel. No quieren dos estados de lado a lado, quieren solamente un estado árabe y que Israel sea destruido. Entonces cuando dicen from the river to the sea, del río al mar, Palestina será libre, están de acuerdo con genocidio. Y es muy interesante, cuando los árabes entraron en octubre 7, los tales llamados palestinos, cometieron atrocidades y barbaridades. Si ellos hubieran podido invadir a todo Israel y hacer lo que hicieron en la parte del norte, lo hubieran hecho. Pero simplemente que Israel ahora es una nación, tiene un ejército y se puede defender. Pero lo curioso es esto: nadie acusa a Hamas, a esta organización terrorista, de homicidio. Pero cuando Israel se defiende, ¿verdad?, por lo que le hicieron, ahora lo acusan a Israel de genocidio, ¿verdad? Que están acusándolo falsamente de que quiere destruir a los palestinos a Gaza, quiere erradicarlos. Si eso fuera cierto, ya lo hubieran hecho. La única razón que los árabes y las organizaciones terroristas no cometen genocidio en contra de Israel es porque no pueden, ¿verdad? Y Israel no comete genocidio en contra de los árabes y los palestinos porque no quiere, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene este odio? ¿Verdad? Ciertamente que hay riñas en todo el mundo, ¿verdad? Han habido genocidios terribles. Turquía, a los armenios, mató un montón de ellos en un intento de genocidio, ¿verdad? Han habido terribles persecuciones, ¿verdad?, en todo el mundo con diferentes razas. Pero hay algo sobre esta riña, esta situación entre el mundo árabe e Israel. ¿Por qué tanto odio? ¿Y por qué se odia a Israel tanto? ¿Por qué odian a los judíos tanto si lo único que han sido es bendición? En el país donde se les permite a los judíos florecer, el país sube. España, ¿verdad? En los años donde tenían la armada, era un lugar donde florecían las artes, la medicina, la política, la filosofía, ¿verdad? España llegó a ser una gran nación. Y en 1492, Fernando e Isabel echaron fuera a los judíos y España se fue para abajo, ¿verdad? Y tenemos otros ejemplos. Gran Bretaña, ¿verdad? Gran Bretaña fue un imperio. Dice que el sol no se pone sobre el imperio británico, porque tenían colonias por todo el mundo, fueron muy poderosos, pero traicionaron a Israel, traicionaron a los judíos. ¿Y qué pasó? Se vinieron abajo. Entonces, donde se le permite florecer al judío, se les permite adorar y vivir sus vidas, traen bendiciones a esa nación. Negocios, trabajos, ¿verdad? Comercio, tantas cosas porque tienen la bendición del Señor sobre ellos. Y la palabra de Dios dice allí en Génesis 12:3, dice: bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Rusia, antes de la revolución comunista, echaron fuera a todos los judíos y se vinieron abajo, y por muchos años vivieron bajo el yugo del comunismo. Y así hay muchos ejemplos, ¿verdad? Donde se bendice al judío, hay bendición, y donde se maldice, viene la maldición. Pero entonces la pregunta que quiero hacer esta mañana es: ¿de dónde viene este rencor, este odio? ¿Verdad? Los árabes y los judíos prácticamente son medios hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué existe tanto odio? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No tiene una explicación natural. La explicación es espiritual. Y vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, la raíz de este rencor, de esta amargura, ¿verdad? Este odio. Y por eso intitulé este mensaje El rencor antiguo. Es muy antiguo.
No es algo que sucedió hace unas décadas, hace unos siglos. Tiene miles de años que existe este rencor. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir a Génesis, capítulo 21 y verso 8. Y aquí ya había nacido Isaac. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sara, ¿verdad? Con Agar. Y le pusieron su nombre, era Ismael. Y vamos a comenzar aquí el relato donde había crecido a Isaac y lo iban a destetar y tuvieron un gran banquete. Y vamos a ver lo que sucedió. Verso 8, Génesis 21:8 dice: y creció el niño Isaac y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Algo pasó allí, algo hizo Ismael a Isaac, nadie está seguro, pero fue algo no muy bueno. Verso 10 dice: por tanto dijo Abraham, Sara le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham pues quería a su hijo. Pero entonces Dios le habló, versos 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dijo entonces: hazle caso a tu esposa y échalos fuera. Verso 13 dice: y también del hijo de la sierva haré una nación. Está hablando sobre Ismael, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por todo el desierto de Berseba. Entonces, ¿qué sucedió? Es muy interesante porque Dios le había prometido a Abraham un hijo con Sara. Y se tardó y no sucedía nada. Y entonces Sara tuvo la gran idea de que le iba a ayudar a Dios. ¿Sabes qué, Abraham? Pues no podemos tener, te voy a dar a mi sierva. Se tenían que casar con ella y se hacía lo que se llamaba, ¿cómo le llaman? No esposa, sino concubina. Y tuvo la gran idea de darle su concubina para que tuviera relaciones y tuviera un hijo. Y en ese tiempo la regla era que cuando una mujer no podía tener hijos y tenía sierva, podía tener hijos con la sierva y los hijos eran considerados del ama. Digo, pues ¿sabes qué? Vamos a solucionar esto, Abraham, le vamos a ayudar a Dios. Te voy a dar a mi sierva como esposa y para que tengas un hijo. Y se la dio, y de esa unión salió un varón llamado Ismael. Ismael es el padre de los árabes. En esos tiempos se conocían como ismaelitas, pero después, ahora, esa descendencia se conoce como los árabes, el mundo árabe. Y sucedió que después Dios le cumplió la promesa a Sara y a Abraham, y tuvieron un hijo y se llamaba Isaac. Parece como que Ismael le ganaba como unos 14 o 15 años en edad a Isaac. Y cuando sucedió este escenario donde celebraron el hecho de que había sido destetado Isaac, entonces algo hizo Ismael a Isaac.
y Sara se enojó y le dijo a Abraham, Abraham, echa a estos de aquí, ¿verdad? Y es una injusticia, ¿verdad? Es una injusticia, tenemos que reconocerlo porque en primer lugar fue la idea de Sara, ¿verdad? Y ya después que sucedió todo eso, entonces ahora Sara quería que echara fuera a Agar y echara fuera a Ismael, ¿verdad? Entonces eso es una lección para nosotros ahí. No debemos de tratar de ayudarle a Dios, ¿verdad? Sara y Ismael representan la carne, ¿verdad? Querer hacer el trabajo de Dios, las obras de Dios en nuestra propia carne, en nuestras propias habilidades, ¿verdad? Y Isaac representa la mano de Dios, representa la obra de Dios, porque era imposible para Abraham y para Sara tener un niño a su edad, pero el Señor obró y tuvieron a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac representa el poder de Dios, ¿verdad? Abraham y Agar, Ismael, representan cuando queremos hacer las cosas en nuestra propia carne. ¿Y qué pasa? Echamos a perder las cosas, ¿verdad? Abraham y Sara nunca se iban a imaginar lo que iba a suceder siglos después, ¿verdad? Entonces, a causa de esto, de que fueron echados injustamente, porque no era culpa ni de Agar ni de Ismael, no era culpa. Entonces Dios le hizo una promesa. Vamos a seguir leyendo ahí en el verso 15. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. O sea, los habían echado al desierto, se les acabó el agua, se estaban muriendo de sed. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y oró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto. Hasta este día, los árabes, los ismaelitas, viven en el desierto, Arabia Saudita, ¿verdad? Y las demás naciones, los Emiratos y Yemen y todos esos, son descendientes de los ismaelitas, los árabes. Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Desde ese entonces para acá existe ese rencor, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Esa amargura entre los árabes y entre los judíos a causa de este rechazo, ¿verdad? El rechazo de Abraham. Han tenido resentimiento en sus corazones por muchos años a causa de lo que sucedió. No sé, nunca se les olvidó, ¿verdad? Y estoy seguro que es un odio que Satanás ha fomentado a través de los siglos para crear esta amargura, ¿verdad? Este rencor en contra de Israel, de los judíos, porque fueron echados fuera, ¿verdad? Es más, hasta los árabes, ellos dicen que el verdadero Dios, el Dios Islam, el Señor no reprenda, dicen que no es Abraham, Isaac y Jacob, sino que es Abraham, Ismael, ¿verdad? Abraham, Ismael, dicen que esa es la verdadera religión, y que Mohammed es el verdadero profeta. Ellos ya tienen su propia religión, que fue creada como en los años 600 después de Cristo, ¿verdad? Y en su resentimiento, en su rencor, ellos dicen, no,
el verdadero camino no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que es el Dios de Abraham y Ismael. Entonces acuérdense, Ismael, Isaac, los árabes y los judíos son medios hermanos, ¿verdad? Y desde tiempos muy antiguos siempre ha existido riña entre los árabes y entre los judíos. Y al pasar los siglos, al pasar los años, este odio ha empeorado, se ha hecho peor y peor y peor, ¿verdad? Y hay una característica de los árabes muy interesante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Génesis 16:12. Fíjense lo que dice sobre Ismael. Génesis 16:12. Cuando Agar había huido de Sara, huyó de ella la primera vez porque Sara la empezó a maltratar. Fíjense lo que dijo, y estaba embarazada de Ismael. Verso 11, empezando a Génesis 16:11, dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Israel. Escuchen las características de Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. ¿Saben qué quiere decir eso? Literalmente la palabra en hebreo quiere decir un asno salvaje, un burro salvaje, por decirlo así. Y luego dice: su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante que decía, en contra de todos sus hermanos se evitará. Hay una característica de los árabes muy interesante. Cuando los árabes no están peleando con sus enemigos de afuera, exteriores, cuando a lo mejor se acabó la guerra, ¿saben qué pasa? Se pelean entre ellos mismos. Es más, hay facciones entre los mismos árabes que se odian hasta la muerte. Pero cuando se trata de ir en contra de los judíos de Israel, ¿saben qué? Se unen. En cuanto se termina ese conflicto, esa riña con los judíos, entonces se empiezan a atacar a ellos mismos. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque será un hombre fiero, será un asno salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Han sido un pueblo, como decirlo así, muy batalloso, muy problemático. Donde quiera que están, fíjense lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, las universidades, ¿verdad? Cuando suben al poder, empiezan a fomentar cosas, odio, ¿verdad? Casi nunca traen bendición a donde van, sino que siempre traen problemas, traen odio. Y este odio es dirigido en contra de los judíos. Se están empezando a levantar en contra de los judíos en todas las naciones. ¿Por qué? Los dejamos entrar. El oeste empezó a dejar entrar a los árabes a los países europeos. Ahora están aquí en Estados Unidos. Se han vuelto muy fuertes. ¿Y qué están haciendo? Están atacando a los judíos, ¿verdad? ¿Y cuál es su meta? Destruir a los judíos. Este odio es vengarse. Me voy a vengar a causa de lo que nos hicieron a mi padre, a Ismael, a nuestra madre Agar. Tienen que pagar lo que nos hicieron. Tienen que pagar. Y donde quiera que habitan judíos y árabes juntos, tarde que temprano se levanta una riña. Pero ¿saben qué? Hay otro nivel, otra capa más. Fíjense eso. Vamos a ir a Génesis 25. Génesis 25. Después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar con una mujer que se llamaba Ketura. Vamos a leer ahí, Génesis 25, capítulo 1, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Ketura, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián.
Isbac y Suba. ¿Se acuerdan? Madián, los madianitas, de ahí era el suegro de Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Y Joxán engendró a Seba y a Dedán. Y hijos de Dedán fueron Azurim, Netusim y Leumim. Hijos de Madián, Efa, Efer, Anob, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Ketura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Y fíjense lo que pasó. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, les dio algo, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. En otras palabras, también los echó. ¿Y saben quiénes son los hijos de Ketura? Son los mismos palestinos. Son árabes, pero vienen de otra rama diferente, vienen de Ketura y no de Agar. Y son los tales llamados palestinos que viven en lo que ahora se llama la Franja de Gaza, donde Israel está peleando, y lo que llaman el Banco Oeste, esa porción que está al oeste del río Jordán, pegado a Jerusalén. Y saben lo que es interesante, es que estos fueron territorios que Josué, cuando Josué entró a conquistar la tierra prometida, son tierras que nunca conquistó Josué, y hasta este día Israel nunca ha podido conquistar bien esas tierras. La Franja de Gaza era donde vivían los filisteos. ¿Se acuerdan? Habían 5 ciudades. Y ahí es donde estaban los filisteos. Y al otro lado estaban los pueblos de los edomitas, los amorreos y otros pueblos. Pero nunca Israel ha podido conquistar con finalidad estas porciones. Y es muy interesante. Y ahí es donde viven sus enemigos. Cuando Gran Bretaña, en la declaración de Balfour, me parece que en 1914, votó Gran Bretaña para darle una tierra a Israel, les iban a dar toda esa porción, ¿verdad? Donde está Gaza y donde está el Banco Este, pero los traicionaron. Y cuando llegó el tiempo de darle tierra a Israel, les dieron solamente una porción muy pequeña. Nosotros nos ha tocado ir y uno puede viajar de un punto de Israel hasta otro en 3-4 horas, no me recuerdo, ¿verdad? Pero es una pequeña porción de la tierra que Dios le dio a Israel, ¿verdad? Y por desobediencia, siempre por la carne, nunca conquistaron esas tierras y nunca las van a poder conquistar hasta que no regrese Jesús y les dé a los judíos toda la tierra que le prometió a Abraham. Eso no va a suceder hasta después de la tribulación, cuando Jesús venga por su iglesia. ¿Ok? Entonces, no nomás ahora eran los ismaelitas, sino que ahora son los hijos de Ketura, ¿verdad? Este rencor, este resentimiento de haber sido echados para afuera, rechazados, y que la promesa, la bendición vino por Abraham, Isaac y después Jacob, ¿verdad? Y a través de los años, a través de los siglos, este odio ha ido incrementando, hasta que llegó el punto en la Segunda Guerra Mundial donde Hitler mató a 6 millones de judíos europeos en los campos de concentración, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que los palestinos y todos ponen la marca de, ¿cómo se llama? De Hitler, la swástica, y ponen que Hitler es su héroe. ¿Por qué? Porque estaba a punto de concederle su sueño. ¿Cuál es su sueño de los palestinos? Bueno, no todos obviamente, pero de la mayoría les enseñan desde pequeños que el judío debe de morir. Es más, el Corán, la Biblia de los musulmanes, habla de erradicar o esclavizar a los judíos, ¿verdad? Es un odio, tenemos que comprender, es un odio satánico, ¿verdad? Es un odio que viene desde miles de años atrás. Y vimos la manifestación, octubre 7, vimos solamente una pequeña porción, un pequeño destello de lo que el anticristo les va a hacer a los judíos durante la gran tribulación.
¿verdad? Fue horrible lo que hizo Hamás. Y ahora están echando mentiras que no es cierto, que no son mentirosos, ¿verdad? Eso es otra parte de la cultura de los árabes, es que dicen lo que tienen que decir y dicen mentiras, hablan mentiras. Entonces, todo está llegando a un clímax en estos días, ¿verdad? Va a llegar el momento, va a llegar el día donde Hitler mató a una tercera parte de los judíos, pero el anticristo va a matar a 2/3 partes, ¿verdad? Y se van a unir los países árabes junto con el anticristo, el antimesías, para llevar a cabo esta masacre. Me parece que está ahí en el profeta Zacarías, capítulo 12. Allí habla sobre este terrible holocausto que va a suceder al final de días. Ahora, sí, son seres humanos, son árabes, son islámicos y otras personas que odian a los judíos que están llevando a cabo estas atrocidades, pero detrás de ello está la mano de Satanás, la mano del enemigo. Y la razón que Satanás, el enemigo, vuelve a la gente en contra de los judíos, ¿saben por qué? No es nada menos porque quiere frustrar los planes de Dios, ¿verdad? Desde el principio, el enemigo quiso destruir a los judíos, al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, especialmente cuando estaban en Egipto, porque de los judíos iba a venir el Mesías. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y el diablo instó a Faraón a que matara a todos los bebés varones porque no quería que naciera Moisés, pero subsecuentemente lo que no quería es que naciera el Mesías Jesús. Y cuando por fin nació, ¿se acuerdan lo que hizo Herodes? Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años o menos porque quería matar al Mesías, al rey de los judíos. Pero esto no es origen humano, esto es origen espiritual, es origen del diablo, de Satanás. Entonces ahora, después de que vino Jesús, murió en la cruz, ahora somos salvos, judíos y gentiles, por la sangre de Jesús. Entonces ahora, ¿por qué Satanás quiere seguir destruyendo a los judíos? ¿Por qué a través de los siglos, desde Jesús hasta acá, por qué siempre han habido persecuciones de judíos? La Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, de España, quemó a muchos judíos en las hogueras, los obligó a que se convirtieran al catolicismo. Por eso hay muchos latinos, muchas personas con sangre hispana, que son descendientes de esos judíos que llamaban marranos, porque los obligaron a convertirse al catolicismo, y para que comprobaran que eran católicos, tenían que comer puerco, carne. Y por eso los españoles, los de la Santa Inquisición, les pusieron marranos, ¿verdad? Cuando salió Cristóbal Colón de España, cuando fueron echados fuera en 1492, se vinieron muchos con él y poblaron Centroamérica, Sudamérica, México, y por eso hay muchos hispanos, muchos latinos que tienen sangre judía, pero no lo saben. Y yo pienso que Dios tiene un plan con eso, ¿verdad? No estoy bien seguro, pero acuérdense que Dios va a llamar a 144,000 evangelistas en la tribulación. Y lo que yo pienso es que van a ser por todo el mundo, y Dios les va a revelar a esas personas que son judíos y de cuál tribu son. Porque ahí en Apocalipsis habla de los 144,000, dice que de cada tribu son 12,000. 12 por 12, 144. Y yo creo que muchos de los hispanos, los latinos que no tenían idea, que descienden de los judíos, Dios les va a revelar, los va a salvar y van a evangelizar el mundo. Bueno, vamos al punto. Entonces, ¿por qué Satanás, por qué mueve él los corazones de las personas para que odien a los judíos? Porque, ¿saben lo que está tratando de hacer? Está tratando de impedir
la segunda venida de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Cuando tomaron la Santa Cena, Jesús les dijo, dice, ya no voy a beber esta copa ni voy a comer este pan hasta que no establezca mi reino. Les dijo a los suyos, ustedes no me verán hasta que no digan Baruch haba Hashem Adonai, hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el enemigo en su locura lo que está tratando de hacer es matar a todos los judíos para que no puedan decir bendito, en otras palabras, para que no puedan recibir a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que al final de los días, de los tiempos, todo Israel va a ser salvo. Dios va a guardar a un remanente de judíos y los va a llevar a un lugar que se llama Petra, ahí en Jordania, y los va a preservar durante los últimos 3 años y medio, cuando se pone terrible la gran tribulación. Dios los va a proteger. Y este remanente es el que va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a recibir a Jesús, a Yeshua, como su Salvador. Y entonces Jesús va a establecer su reino en la tierra por 1000 años y va a reinar desde Jerusalén, desde Israel. Y este remanente de sus judíos van a ser los que van a repoblar a Israel, ¿verdad? Entonces, por medio de este odio, por medio de este rencor antiguo entre árabes y judíos, el enemigo quiere usarlos para que erradiquen, genocidio, ¿verdad? Miren, una persona malvada, una persona que es mala de corazón, generalmente hace lo que se llama proyección psicológica. La persona malvada acusa a otras personas inocentes de las cosas malas que ella misma quiere hacer. Entonces, los árabes comprobaron que ellos quieren genocidio en contra de Israel y lo probaron en octubre 7, pero ¿qué está pasando ahora? Le dieron la vuelta a la cosa y dicen, no, mira, están tratando de cometer genocidio, ¿verdad? Están acusando a Israel de lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que por influencia satánica, acuérdense de esto, influencia diabólica, están cambiando las mentes de todo el mundo, ¿verdad? Yo estoy asombrado de los jóvenes, nuestros jóvenes en las universidades, y no nada más es en Estados Unidos, hermanos, es en todo el mundo, cómo se tragan esas mentiras sin ni siquiera saber qué pasó octubre 7, ni siquiera saber la historia de los supuestos palestinos, que no es ni un país, no es ni una moneda, en la historia no existían los palestinos. Es más, antes los palestinos eran los judíos, a los judíos que vivían en Israel los llamaban palestinos, ¿verdad? Y los jóvenes no se educan, no se enteran, sino que simplemente ciegamente están siguiendo las mentiras que propagan los árabes, las organizaciones terroristas como Hamas y como Hezbollah, ¿verdad? Y hasta hay escenarios donde están postrados y adorando a Alá, ¿verdad? Y las mujeres, y digo, ¿no saben esas mujeres que si de veras están en el Islam, que las esclavizan? Que la mujer no vale nada en el Islam, pero ahí están, ¿verdad? Ahí están apoyando a Hamas, a Hezbollah. No saben lo que están haciendo. ¿De dónde viene esta ceguera? Es una ceguera espiritual, ¿verdad? Es una condición muy triste de los países occidentales que le dieron las espaldas a Dios, ¿verdad? Europa una vez evangelizó al mundo. Estados Unidos algún día evangelizaron al mundo. Ahora rechazan al Dios que los bendijo tanto. ¿Y qué pasó? Fue reemplazado por dioses falsos. Empezó a entrar la maldad. Nuestros enemigos ahora nos han invadido. Estamos rodeados de nuestros enemigos en nuestros propios países. ¿Por qué? Porque la bendición de servir a Dios fue quitada, ¿verdad?
Le hemos dado las espaldas a Dios, Dios nos ha dado las espaldas a nosotros y ahora ha entrado todo tipo de inmundicia. Ahora cualquier cosa de maldad se la tragan nuestros jóvenes, ¿verdad? Los futuros líderes. Para mí es asombroso, es temeroso, es inquietante, ¿verdad? Pero vamos hacia un clímax. Y por eso he predicado que tenemos que orar por nuestros líderes. Dice la Biblia, oren para que vivan vidas honorables, en paz, ¿verdad? En honor. Porque ahora nuestros enemigos los están rodeando, se están subiendo a los asientos de poder, y cuando ya tengan el poder, se va a poner muy fea la cosa. Entonces, ahora que comprendemos de dónde viene este rencor, viene desde Abraham y Sara, Abraham y Ketura, porque fueron echados fuera. ¿De dónde viene el odio para ser destruidos completamente? Satanás, que quiere frustrar los planes de Dios. Él piensa que puede frustrar los planes de Dios. No puede. La palabra de Dios dice que cuando el Señor vuelva a Israel y lo vuelva a levantar, ya nadie lo va a poder sacar. Nadie va a poder sacar a Israel. Zacarías capítulo 12 dice que haré de Jerusalén una carga pesada, dice, y todos los que vengan en contra de ella serán despedazados, aunque todo el mundo se junte en contra de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, como creyentes? Tenemos que estar bien seguros que estemos al lado de Dios. Tenemos que estar bien seguros que estamos caminando en obediencia a Dios, pero que estemos en el lado correcto de Dios. Que no nos encontremos en el lado equivocado de Dios, ¿verdad? Que es rechazar a Israel, a los judíos. Jesús dijo, bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldijere. Y esa promesa está puesta todavía. No nos encontremos al lado equivocado de Dios, hermanos, que nos traguemos las mentiras del mundo y queramos venir en contra de Israel. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Un día Dios va a juzgar a las naciones ovejas y a las naciones cabras. Las naciones ovejas son las que van a apoyar y van a ayudar a Israel, y las naciones cabras son los que van a perseguir y van a estar en contra de Israel. Cuidado con eso. Tenemos que tomar una decisión si vamos a estar al lado de Dios o si vamos a estar en contra de Dios. Es así de serio, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos estar haciendo, hermanos? Bueno, en primer lugar, tenemos que cuidar nuestras vidas espirituales. Tenemos que ponernos en bien con Dios y estar seguros que estamos caminando con Dios. Número 2, ¿qué dice Salmo 122? Pedir por la paz de Jerusalén. Déjenlo leo. Salmo 122. Salmo 122, verso 6 dice, pedir por la paz de Jerusalén. Y escuchen esto. Sean prosperados los que te aman. Acuérdate, bendeciré al que te bendice. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Tenemos que estar orando y buscando el bien, hermanos de Jerusalén. Sí. Y no es porque sean tan buena gente, hermanos. No es porque sean tan amables o lo que sea. Es por obediencia a la palabra de Dios. Ahorita están cegados. ¿Verdad? Cuando fuimos a Israel, yo estaba maravillado y estaba tan contento porque decía, estamos en la tierra santa. Estamos en la santa ciudad. Estamos donde Jesús caminó, donde hizo sus milagros, donde murió por la humanidad. Y alabando y glorificando a Jesús. Y luego miraba a los judíos, ¿verdad? A los judíos también ortodoxos, los que se visten todo de negro y tienen sus sombreros. Y decía yo, pero están tan cercas, decía yo, pero tan lejos
de la salvación. Y por eso es que debemos orar por ellos, para que Dios quite la venda de sus ojos y ellos conozcan a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Tenemos que orar que el Señor los proteja de sus enemigos, porque lo que le pasa a Israel le va a pasar aquí, hermanos, entiendan. Lo que le hagamos a Israel, Dios no lo va a hacer a nosotros. Oremos que nuestro presidente, que nuestros líderes no traicionen a Israel, pero que estén con Israel y lo bendigan para que la bendición siga con nosotros. Amén. No es natural, es espiritual. Y no podemos pelear una guerra espiritual en lo natural. Dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No podemos llevar a cabo una lucha espiritual con armas carnales. Tenemos que postrarnos en oración. Tenemos que venir ante el Señor y pedir por la paz de Jerusalén. Que Dios quite la venda de los ojos de nuestra juventud, de todo lo que está pasando, para que vean la verdad. Porque dice la palabra de Dios, bendeciré al que te bendice, pero maldeciré al que te maldice. Y por lo tanto debemos orar, hermanos, debemos entender lo que está pasando, es espiritual, y por lo tanto tenemos que orar, y pedir al Señor que tenga misericordia. Y si tiene oportunidad de bendecir a los judíos, bendígalos. La mejor manera para mí de bendecir a los judíos es dar contribuciones a ministerios que les predican a Jesús, a Yeshua, a la palabra de Dios. ¿Quieres bendecirlos? Pues bendice a los que les están predicando la palabra a los judíos. Pero no nos encontremos al lado equivocado de Dios. Amemos lo que Dios ama. ¿Verdad? Ellos son el pueblo escogido y han sufrido mucho por eso. ¿Verdad? Muchos rabinos dicen, Señor, escoge a otro pueblo ya. Porque han sufrido. Pero va a llegar el día en que el favor del Señor va a volver a caer sobre ellos. Y entonces dice la palabra de Dios que va a ser una bendición en todo el mundo. Pero tú puedes recibir la bendición de amar a los judíos a Israel ahora mismo, orando por la paz de Jerusalén. Tan sencillo así. Es todo lo que nos pide el Señor. Dice, pedir por la paz de Jerusalén. Pablo escribió en el capítulo 11 de Romanos, y dijo, ¿sabes que Dios no los ha rechazado para siempre? Dice, la ceguera de Israel es temporal, es en parte. ¿Verdad? Pero va a llegar el día en que se van a regresar al Señor. Seamos tú y yo, seamos parte de ello. Si no lo podemos hacer físicamente, podemos orar. Y Dios, acuérdense, miren, todo lo que hacemos lo está escribiendo. Y un día Él nos va a premiar. Entonces, no, ¿cómo se dice? No estemos siguiendo, hermanos, a la turba, a toda la gente. Sigamos a Dios y su palabra, aunque estemos en contra del mundo, aunque estemos nadando en contra de la corriente, seamos obedientes a la palabra de Dios. Y Dios nos va a bendecir. Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, te adoramos en todo y te damos gracias, Señor, gracias. Señor, esta mañana oramos por la paz de Jerusalén. Pedimos que quite la venda de los ojos de tu pueblo, Señor, y que hagas brillar la luz de tu evangelio, el evangelio de Jesús, de Yeshua, Señor, de su Mesías. Que te conozcan como su Señor y Salvador, Padre. Ten misericordia. Protégelo de sus enemigos, de los que lo odian y buscan destruirlo día y de noche, Señor. Y dales grande victoria en todo, Señor. Oramos, pedimos. Y pedimos por nosotros, Señor, que nos bendigas. Tu palabra dice que si bendecimos, Señor, a los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, que tú nos bendecirás a nosotros. Bendícenos, Padre, con tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel,
Yeshua HaMashiach, Jesús es tu Mesías. Amén. Okay. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Yo les bendiga a todos, tengan una semana gloriosa y llena de victoria. Shabbat shalom.